Arratsaldeon, ¿lo he dicho bien o? Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo agradecer pues a Maite y también al taller de poesía Itzamna, ¿es así? Itzamna. Que haya organizado esta charla, también a la Universidad Laboral de Eibar y a todas las personas que directa o indirectamente han participado pues en la organización de la charla, y por supuesto a todos vosotros por haber venido. ¿De ahí atrás me veis bien o...? ¿Sí? Si no me levanto. La charla de hoy se titula El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista muchas enfermedades físicas, y esto incluiría enfermedades como el cáncer, pueden estar relacionadas con la existencia de conflictos emocionales. Como decía Maite, yo trabajo en un hospital. Soy doctor en bioquímica, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia. Mi trabajo allí es un trabajo de investigación en genética del cáncer, es un trabajo de laboratorio, pero lo que hoy os voy a contar pues no tiene mucho que ver con ese trabajo, aunque sí que el hecho de haber tenido una formación científica pues me ha ayudado a conocer el cáncer desde el punto de vista de la medicina y de la ciencia, y también pues a saber pues qué cosas falta todavía por investigar. Y para mí una de ellas es cómo influyen nuestras emociones en nuestra salud física. Por eso en la charla pues vamos a hablar, vamos a intentar pues dar a conocer evidencias científicas que demuestran que existe esa vinculación entre lo emocional y lo físico. También hablaremos de la nueva medicina germánica, que es una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que sí que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir un poco de excusa para hablaros de dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor, que si no los conocéis, pues espero que a partir de hoy os empiece a picar la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría hacerlo explicando de una manera muy sencilla lo que es el cáncer, y para eso me voy a valer de este vídeo, que es como si hubiéramos puesto una cámara en un microscopio que está enfocando pues, el interior de nuestro cuerpo. Lo que veis ahí serían las células del cuerpo, veis ahí también un vaso sanguíneo, y veis ahí como unas células más oscuras que están dividiéndose, que están creciendo. Pues eso básicamente es el cáncer, un crecimiento de células descontrolado. Si esas células siguen creciendo, pues se acabarán formando los tumores. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué esas células han empezado a crecer? Pues la medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Y si esos planos se alteran, pues puede ocurrir que las células se mueran o que pierdan el control sobre su crecimiento. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en los genes, por ejemplo la radiactividad, o agentes que están en el humo del tabaco, en el humo de los tubos de escape. También hay agentes químicos como el benceno o el amianto que provocan alteraciones genéticas. Por eso se considera que la exposición a estos agentes incrementa el riesgo de tener cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer que nunca han estado expuestas a dosis importantes de agentes que dañan el ADN, con lo cual es bastante difícil que podamos explicar el cáncer solo como una enfermedad causada por la exposición a agentes que dañan los genes. ¿Cómo trata el cáncer la medicina convencional? Pues básicamente, durante mucho tiempo, lo que ha intentado es destruir las células cancerosas con agentes que también dañan el ADN, que dañan los genes, que son la quimioterapia y la radioterapia. El problema de esos tratamientos es que son inespecíficos, es decir, afectan tanto a células sanas como a células tumorales, con lo cual los efectos secundarios de esos tratamientos pues también son bastante severos. No me voy a extender en ello, todos habréis conocido a personas que han recibido tratamientos de quimio, de radioterapia, incluso a lo mejor alguno de los que están aquí los ha recibido, y sabéis los graves efectos secundarios que tienen. Pero bueno, todo el mundo se somete a esos tratamientos con la esperanza de que eso les sirva para curarse. Pero yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer pues estaba siendo efectiva.
Y para contestar a esa pregunta lo voy a hacer con los datos de un trabajo de investigación que se publicó en el año 2010 en una revista de investigación en cáncer internacional, se llama Annals of Oncology. En este estudio lo que hacen es analizar la evolución de la mortalidad del cáncer en Europa durante 30 años, desde el año 1975 hasta el año 2005. Yo os voy a mostrar los datos de España. En esta gráfica están las gráficas de mortalidad por cáncer durante esos 30 años. Está mostrado el número de muertes por cada 100.000 habitantes y está separada por sexos, porque en realidad mueren más hombres que mujeres de cáncer. En el eje vertical está el número de muertes por cada 100.000 habitantes y en el eje horizontal los años. Si por ejemplo miramos lo que ocurrió en el año 1975, veremos que ese año pues, murieron unas 95 personas de cáncer por cada 100.000, 95 mujeres por cada 100.000 y en el caso de los hombres murieron unos 150 por cada 100.000. Si observamos lo que ocurre a lo largo del tiempo, vemos que en el caso de las mujeres más o menos la tasa de mortalidad se mantiene parecida de un año a otro, es casi una línea horizontal. En el caso de los hombres, a partir de los años 80 se incrementa, luego se mantiene más o menos estable con una ligera bajada. De manera que en el caso de los hombres, en el año 2005 murieron más hombres de cáncer que en el año 1975 y en el caso de las mujeres, pues más o menos la misma cantidad. A la luz de esos resultados, uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que habiendo logrado tantos avances científicos, habiendo tantos tratamientos nuevos contra el cáncer, no hayamos conseguido disminuir significativamente la mortalidad por cáncer, que es en realidad el objetivo a conseguir? ¿Es que hay algo que la medicina convencional está dejando de considerar y que es muy importante para conseguir esa curación? Pues para mí ese algo que falta por investigar es cómo influyen nuestras emociones en nuestra salud física. Por eso ahora vamos a empezar a hablar de algunos trabajos que demuestran que existe esa relación. Vamos a empezar hablando primero de un trabajo que se publicó en el año 2008, lo firma un grupo de investigación alemán del Instituto de Inmunología de Witten. Lo que han descubierto estos investigadores es que las células tumorales están conectadas con el sistema nervioso y que a través de esa conexión reciben la señal de crecimiento. Fijaros que esto para mí es un hallazgo revolucionario, porque antes se pensaba pues, que las células tumorales crecían a consecuencia de sus propias alteraciones genéticas, es decir, que la señal de crecimiento estaba en la propia célula tumoral y que era consecuencia de las alteraciones genéticas. Sin embargo, si hacemos caso de este trabajo, lo que aquí nos está diciendo es que la señal de crecimiento no procede de las células tumorales, sino que procede del sistema nervioso. Es el sistema nervioso el que está estimulando el crecimiento de esas células. Y por supuesto el sistema nervioso pues, va a ser donde va a parar todo lo que nos ocurre a nivel emocional. Este es el primer vínculo que ya encontramos. Ahora os quiero comentar otro trabajo que se publicó en el año 2010 en la revista Cancer Research, también investigación en cáncer a nivel internacional. Es un estudio realizado en ratones y lo que hacen en este estudio es observar cómo influye el estrés en el crecimiento de las células tumorales. Lo que hacen en este estudio es someter a los ratones a un tipo de estrés que se llama estrés por confinamiento, que consiste en coger a los ratones todos los días durante 2 horas, sacarlos de su jaula y ponerlos en una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se puede mover. Eso se sabe que provoca un estrés muy fuerte en el ratón, una respuesta del sistema nervioso, una secreción de neurotransmisores y de hormonas. Esto ya se sabía de antes. Lo que hacen en el estudio es observar cómo influye eso en el crecimiento de las células tumorales. A estos ratones se les inyecta células tumorales en la pata y observan la diferencia que existe entre el crecimiento tumoral en ratones que no han sido sometidos a estrés. Lo comparan con lo que ocurre en los ratones que han sido sometidos a estrés. En esta fotografía de la imagen tenéis la diferencia de crecimiento en esos dos tipos de ratón. El ratón control es el que no ha sido sometido a estrés, y en ese ratón se están inyectando las células en la pata y toda esa zona que veis de color violeta representa el crecimiento de las células tumorales en esos ratones, es decir, que crecen donde se han inyectado las células tumorales.
Sin embargo, los ratones sometidos a estrés, aparte de crecer en la pata, que es donde se han inyectado, también observáis un crecimiento en la zona de los pulmones. Es decir, que el estrés ha contribuido a que el cáncer se extienda en el ratón, en los ratones. Este es otro trabajo del año 2008, publicado por un grupo de investigación de la Universidad de Londres. Lo que hacen en este estudio, es un estudio epidemiológico, es evaluar si los factores psicosociales relacionados con el estrés contribuyen a aumentar la incidencia del cáncer. Y no solo eso, sino también influye en la supervivencia de los pacientes que ya tienen cáncer. ¿A qué conclusión llegan en el estudio? Pues a que efectivamente las personas con un mayor nivel de estrés tienen un riesgo de tener cáncer mayor. Y no solo eso, sino que las personas que ya han sido diagnosticadas de cáncer y que tienen más estrés también viven menos tiempo. Es decir, que influye tanto en la incidencia del cáncer como en la supervivencia. Otras cosas que encuentran en el estudio, pues que existe una incidencia de cáncer más alta asociada a la depresión. Las personas con depresión tienen un riesgo de tener cáncer el doble que aquellas que no tienen. También la personalidad propensa al estrés y la actitud negativa frente a los problemas aumentan el riesgo de tener cáncer. Esto era un pequeño preámbulo para hablaros del trabajo del Dr. Hammer, un médico alemán que para mí es la persona, el investigador que más ha contribuido a la hora de demostrar la relación entre las emociones y la salud. Y sus descubrimientos tienen que ver mucho con su propia historia personal. Él era un médico que trabajaba en el Hospital Universitario Oncológico de Múnich, era jefe del servicio de medicina interna de este hospital dedicado al tratamiento del cáncer, hasta que un hecho trágico cambia su vida. Y ese hecho trágico tiene mucho que ver con lo que va a descubrir el Dr. Hammer. Ese suceso tan trágico tiene que ver con lo que le ocurrió a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis en la imagen. Resulta que Dirk Hammer estaba pasando unas vacaciones en Italia y alguien le dispara en la cabeza y a consecuencia de ese disparo queda en coma. Os preguntaréis qué tiene esto que ver con el tema del cáncer. Pues tiene mucho que ver porque a raíz de que ocurriera este suceso, pues el Dr. Hammer y su mujer desarrollan un cáncer. Los dos padres al mismo tiempo. Él de testículo y ella de mama. El hijo, después de varios meses en coma, acaba falleciendo. Su mujer también acaba falleciendo. Y en ese estado de cosas, el Dr. Hammer dice que tiene una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el Dr. Hammer se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con la pérdida de su hijo, además de esta manera, asesinado. Es decir, él relaciona la enfermedad suya y la de su mujer con el trauma, el shock traumático causado por el asesinato de su hijo. Y no solo se pregunta eso, sino que además él se plantea si en el caso de otras personas con cáncer no pudiera haber algún tipo de trauma emocional anterior a la enfermedad y que fuera el detonante de la enfermedad. Pues esto es lo que va a intentar averiguar él con su investigación, y tras una investigación que dura más de 30 años, donde él analizará más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir. Lo primero que él hace es entrevistar a los pacientes de su hospital con cáncer, preguntándoles sobre su vida emocional. Luego lo que intenta es también hacerle las pruebas médicas y biológicas que él considera para completar su investigación, y como digo, tras un trabajo muy largo, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. La primera de las conclusiones a las que llega el Dr. Hammer es que el cáncer y otras enfermedades físicas, porque él no distingue realmente entre cáncer y otras enfermedades, son un programa biológico de la naturaleza que se activa cuando hay una situación que pone en riesgo la vida, lo que llamaríamos una emergencia orgánica. Esta emergencia orgánica, esta situación que pone en riesgo la vida, puede estar causada por un problema físico, pero también por un conflicto emocional.
Para que sea causada por un conflicto emocional, tiene que ser un conflicto psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que se suele vivir en soledad. Luego pondremos un ejemplo para que se entienda mejor esto. Otra de las cosas que descubre el Dr. Hammer es que en el momento en el que se produce ese conflicto emocional, se produce una alteración en el cerebro, que se puede detectar a través de un TAC, un escáner cerebral. Esa alteración es una alteración eléctrica que tiene forma de círculos concéntricos, como si fuera una diana. Aquí tenemos la imagen de un TAC, no sé si llegáis a observar aquí esa diana que os digo, aquí estaría el centro de la diana y veis aquí los círculos concéntricos abarcando toda esa área del cerebro. Esta es otra imagen de otro paciente, veis aquí que la diana es mucho más extensa, aquí estaría el centro de la diana y los círculos concéntricos abarcan pues casi toda el área cerebral. El Dr. Hammer dice que la intensidad del conflicto emocional es lo que determina la extensión de la alteración. Es decir, conflictos más intensos producen alteraciones en el cerebro más extensas y también enfermedades más graves. Además, el Dr. Hammer se da cuenta que el lugar donde aparecen esas alteraciones en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De hecho, él tiene una serie de mapas del cerebro donde sitúa cada conflicto emocional, donde impacta en el cerebro y luego qué órgano está relacionado con esa parte del cerebro. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso del cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria. En este caso, a nivel emocional, tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, la alteración se produciría en el cerebelo, que es esta parte que veis aquí coloreada de amarillo, de atrás del cerebro. Si hiciéramos una sección y la viéramos desde arriba, sería esta parte, y si la ampliamos, tenemos todo esto. O sea, estos dos círculos naranja son los dos lugares del cerebro donde aparecen alteraciones cuando hay un conflicto de esa naturaleza. Luego las mamas serían los órganos afectados. En realidad el Dr. Hammer dice que todas las enfermedades siguen el mismo esquema de evolución. Y en ese esquema de evolución él le da mucha importancia a lo que ocurre con la pérdida del sueño. Porque él dice que lo que hace que un conflicto emocional pase a ser también un problema físico es que se pierda el sueño, es decir, que se empiece a padecer de insomnio. Él dice que cuando una persona no tiene ningún problema importante, es capaz de conciliar el sueño, es decir, alterna periodos de sueño con periodos de vigilia. En el momento en el que se produce un conflicto emocional, si es un conflicto altamente traumático, puede ocurrir que esa persona quede tan impactada que deje de poder dormir y comienza una fase de insomnio prolongado. Esto es lo que se llama la fase de conflicto activo. Aquí ya van a empezar a aparecer cambios en el cuerpo. Esos cambios lo que intentan es compensar alguna carencia que se ha producido a consecuencia del conflicto emocional. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto, que a veces no ocurre, pero imaginemos que fuera capaz de resolver ese conflicto, pues vendría una segunda etapa, que es la fase de curación. En esta fase de curación lo que va a intentar el organismo, el cuerpo, es volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no sucede de la noche a la mañana, necesita de un tiempo y de un proceso. Generalmente se trata de un proceso inflamatorio. Igual que cuando una persona se dobla un tobillo o se hace una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para poder regenerarla. Cuando estamos en la fase de solución, los tejidos y los órganos que se habían alterado cuando el conflicto estaba activo se van a inflamar pues, para proceder a la curación, la sanación de ese tejido. Y incluso en la etapa final del proceso se pueden producir procesos infecciosos. Lo que dice el Dr. Hammer que ocurre aquí es que los microorganismos eliminan las células que no se han podido reparar. En el cerebro también ocurren cosas diferentes dependiendo de la etapa en la que estemos. Cuando el conflicto está activo se produce esa alteración eléctrica en el cerebro, que se llama foco de Hammer.
en la fase de solución esa misma parte del cerebro también se va a inflamar. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo y no puede crecer cuando se inflama como lo haría una inflamación en una articulación. Esa necesidad de crecer y no poder genera una tensión muy fuerte en esa parte del cerebro que puede desembocar en la ruptura de los vasos sanguíneos y en una hemorragia cerebral. Afortunadamente hay fármacos que permiten disminuir esa inflamación, que son los corticoides, pero para hacer buen uso de esos fármacos hace falta saber cómo evolucionan las enfermedades y saber que en la fase inflamatoria el cerebro puede estar afectado y si la inflamación es muy fuerte puede requerir medicación. Este es un artículo que se publica en el año 2012 que viene a darle la razón al Dr. Hammer en esa predicción que hace de cómo evolucionan las enfermedades a nivel cerebral. Es un artículo publicado también en la Universidad de Londres por el Departamento de Epidemiología y Salud Pública. El artículo se titula "El estrés psicológico como factor de riesgo de muerte de enfermedad cerebrovascular", es decir, de hemorragia cerebral. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente estaban sanas, que gozaban de buena salud y que de la noche a la mañana han sufrido una hemorragia cerebral y a consecuencia de ello o se han muerto o se han quedado paralizadas de una parte de su cuerpo. Y aparentemente eso ha ocurrido sin que haya una explicación, como si fuera una macabra lotería que te puede tocar en cualquier momento sin que sepas el porqué. Desde este punto de vista, eso no sería una casualidad. Puede ser que esa persona estuviera viviendo un conflicto intenso y traumático que ya ha entrado en fase de solución y que en esa fase de solución ha provocado una inflamación muy fuerte en el cerebro que ha desembocado en la ruptura de los vasos sanguíneos. Por eso en el estudio encuentran que existe una relación entre el estrés psicológico y el riesgo de morir de hemorragia cerebral. Si no conociéramos la explicación que da el Dr. Hammer, la verdad es que nos resultaría difícil entender cómo una cosa influye en la otra. Conociendo lo que dice el Dr. Hammer, nos es fácilmente explicable el resultado de este artículo. La diferencia entre este artículo y lo que el Dr. Hammer dijo es unos 30 años de diferencia. El Dr. Hammer lo dijo 30 años antes de que se publicara este artículo. Y este artículo le da la razón a él en sus teorías. Este es otro artículo que le da la razón al Dr. Hammer también en esa predicción que hace al decir que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer. El artículo se publica en el año 2011 en una revista de investigación médica. Tiene como título "La remisión espontánea del cáncer" y la firma el doctor Thomas Jesse. Voy a leeros un fragmento del resumen del artículo. Dice así: "La curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años, y después de haber sido objeto de muchas controversias, ahora se acepta como un hecho indiscutible. Una revisión de los informes anteriores demuestra que la remisión se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación", que es todo lo que dice el Dr. Hammer que ocurre en la fase de curación. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza, para combatir el cáncer, a menudo pasamos por alto los mecanismos que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. De nuevo, este artículo sale unos 30 años después de que lo dijera el Dr. Hammer, pero confirma muchas de las predicciones que él hizo en su momento. Y ahora se acepta, como digo, la medicina, la ciencia, acepta que hay personas que se curan espontáneamente de cáncer, cosa que hace años había bastantes científicos y médicos que no lo admitían. Y aquí es donde quiero tratar un poquito el significado biológico del cáncer. Antes os he dicho que el Dr. Hammer decía que el cáncer o la enfermedad era una respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Esto, como mejor se entiende, es con un ejemplo. Y el ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. Según el Dr. Hammer, el cáncer de pulmón se produce cuando hay una falta de oxígeno que puede poner en riesgo la vida. ¿Por qué puede haber esa falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo, en el fumador, que ha estado toda la vida con este hábito, llega un momento en que ha deteriorado tanto sus pulmones que estos no pueden captar el oxígeno que esa persona necesita para vivir.
En ese momento el cuerpo detecta esa falta de oxígeno y el cerebro envía una señal a las células de los alveolos pulmonares para que se pongan a crecer. Es entonces cuando se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores sí que tienen una función biológica. Serían como una especie de pulmón de emergencia que está orientado a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, pues su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que le puede faltar el oxígeno necesario para seguir viviendo. El organismo detecta esa falta de oxígeno y el cerebro envía la señal a los alveolos para que empiecen a crecer y se forman los tumores. Es decir, que el cuerpo no sabe exactamente por qué falta oxígeno. Casi que le da igual que sea por causa física o por un conflicto emocional. Pero como el resultado de ambos es el mismo, que falta oxígeno, pues el cuerpo activa el mecanismo que tiene para paliar esa falta de oxígeno. Pues de esta manera el Dr. Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades, viendo su significado biológico. Si os resulta difícil entender cómo una persona puede faltarle el oxígeno a consecuencia de un problema emocional, no tenéis más que observar lo que le ocurre a una persona que tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué le suele ocurrir? Pues que a consecuencia de la ansiedad empieza a tener dificultades para respirar, sus bronquios empiezan a contraerse y llega un momento que incluso se llega a desmayar por la falta de oxígeno. Al desmayarse se relaja y vuelve a respirar con normalidad. Pues en esa situación se observa en un periodo muy corto de tiempo el inicio y el final. El inicio sería la ansiedad y el final el desmayo a consecuencia de la falta de oxígeno. Poned una situación más a largo plazo donde la falta de oxígeno se va produciendo más poco a poco y entenderéis pues, que el cuerpo le dé tiempo a activar los mecanismos que tiene para intentar compensar esa falta de oxígeno. Por todo lo que he dicho hasta ahora, alguien podría decir, todo esto que tú dices en realidad no se cumple porque muchas personas tienen problemas emocionales, pero no todo el mundo que tiene problemas emocionales está físicamente enfermo. Y es cierto, en realidad no es el hecho de tener un conflicto emocional lo que te predispone a la enfermedad física, sino cómo uno lo vive. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad. Sería una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, frente a un problema emocional, tengan mayor riesgo de que éste se transforme también en una enfermedad física. Y ahora vamos a resumir algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, que puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza estas emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida. Suele haber en esos casos un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia porque no se sintieron queridos por los padres, por la familia. Eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional y cuando aparece alguna situación de conflicto o problema en la vida les cuesta mucho resolverlas. También suelen ser personas que tienen dificultad en expresar el dolor interno, es decir, que viven sus problemas fuertes en soledad. Yo suelo recomendar a todo el mundo que si tiene algún problema, que el primer paso que hay que dar es desahogarse, es decir, comunicárselo a alguien. Porque solo el mero hecho de comunicarlo ya te va a quitar parte del sufrimiento. Y además, a lo mejor esa persona a la que se lo comunicas te puede dar un buen consejo para intentar resolverlo. Es muy importante no callarse los problemas y buscar ayuda, buscar por lo menos exteriorizarlo. También suelen ser personas que tienen miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré con más detenimiento del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso de las relaciones entre tipos de conflicto emocional y enfermedades físicas. Lógicamente no podemos repasarlas todas,
He elegido unas cuantas que me parecen bastante relevantes. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama, una enfermedad pues, que a tantas mujeres afecta. El Dr. Hammer distingue dos tipos de cáncer de mama, uno que afectaría a la glándula mamaria y otro a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. Cada uno de estos cánceres está causado por un conflicto emocional diferente. En el caso del cáncer de mama que afecta a la glándula mamaria, sería un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. En el caso del cáncer de mama que afecta a los conductos galactóforos, que es el más común, suele ser un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Este estudio, publicado en el año 2003 en la revista American Journal of Epidemiology, lo que intenta averiguar es si existe algún tipo de evento estresante de la vida que influya en el riesgo de tener cáncer de mama. Es un estudio realizado en Finlandia, por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Helsinki. En el estudio, que abarca una población de más de 10.000 mujeres, están intentando averiguar si hay alguna causa emocional detrás del cáncer de mama. ¿A qué conclusión llegan en el estudio? Pues a esta que os voy a leer. Dice: el divorcio, la separación, la muerte del esposo y la muerte de un familiar cercano o un amigo se asociaron con un mayor riesgo de cáncer de mama. En realidad, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista del Dr. Hammer, el conflicto empieza antes de que ocurra esto, en algunos casos. Quiero decir, según el Dr. Hammer, en la fase de conflicto activo, lo que ocurre aquí es que se produce la destrucción del tejido que forma los conductos por donde pasa la leche. Y cuando el conflicto se resuelve, es cuando comienza la regeneración de ese conducto. Eso implica un crecimiento de células muy intenso, una inflamación en esa zona y también que las defensas del cuerpo acudan ahí a ayudar en ese proceso. Y como los ganglios linfáticos son las defensas del cuerpo, de los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios que están más cerca de la mama, que son los de las axilas, son los que se inflaman. Cuando esto lo observa la medicina convencional, al ver un crecimiento y no sabe por qué es, lo califica como cáncer. Pero en realidad, en el caso, por ejemplo, de los divorcios o las separaciones, la etapa de conflicto activo suele ser anterior al momento del divorcio o la separación, cuando hay una relación de sufrimiento, por ejemplo, dentro de la pareja. Este es otro artículo publicado en el año 2004 en la revista International Journal of Cancer. Está realizado en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia. El título del artículo es «Riesgo de cáncer de mama maternal después de la muerte de un hijo». Resulta que en este estudio detectan que las mujeres que han perdido a su único hijo cuando el niño tenía entre 1 y 4 años de edad tienen un riesgo de tener cáncer de mama 3 veces mayor que las mujeres que no han pasado por esa situación traumática en la vida. Nuevamente, si os fijáis, es un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Es decir, que estos dos estudios vienen a confirmar la teoría del Dr. Hammer, pero con casos estudiados epidemiológicamente, es decir, con una población bastante extensa de personas. Hablemos ahora de las enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares. Según el Dr. Hammer, estarían causadas por conflictos de territorio. ¿Qué es un conflicto de territorio? Un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Este algo puede ser, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida de una empresa, la pérdida de la vivienda, incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Esto puede provocar anginas de pecho, infartos de miocardio. Este investigador, el Dr. Ilan Wettstein, del Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, también defiende que hay enfermedades cardiovasculares causadas por conflictos emocionales. De hecho, él publicó en el año 2005 un artículo en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más importante en investigación internacional. Publica un artículo donde describe un tipo de infarto de miocardio que es bautizado como síndrome del corazón roto, porque está causado por un evento emocional repentino y altamente traumático. Estos son otros trabajos
uno del año 98, donde se habla del riesgo de enfermedad coronaria, enfermedades del corazón y de infarto de miocardio en hombres con depresión. Los hombres con depresión tenían un riesgo de tener estas enfermedades el doble que aquellos que no estaban pasando por depresión. Estos son otros artículos del año 2008 y 2013 también en la misma línea, en la de relacionar las enfermedades del corazón con el estrés psicológico. Hablemos ahora de las enfermedades respiratorias. Estas enfermedades estarían causadas por conflictos de falta de aire. Un conflicto de falta de aire es un conflicto relacionado con el miedo, la ansiedad o la angustia. Provocaría diferentes enfermedades del aparato respiratorio. Antes hemos hablado del cáncer de pulmón. En realidad esto ya sería una respuesta del cuerpo ante la falta de oxígeno. Pero enfermedades respiratorias como el asma también pueden estar causadas por conflictos emocionales. Por ejemplo, el miedo. Precisamente de esto habla el Dr. Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Él ha demostrado que el asma se activa por el miedo. Él ha realizado un estudio en el que se ha sometido a pacientes asmáticos, se les ha hecho visionar una serie de películas que en algún momento iban a despertar el miedo en esas personas. Al mismo tiempo tenían monitorizada la actividad cerebral de esas personas. Resulta que ellos descubren que en el momento en que la persona empieza a sentir miedo, se produce una activación en un área del cerebral muy concreta, que está aquí marcada en las imágenes. En el centro de esas cruces verdes tenemos las zonas del cerebro que se activan cuando esas personas están sintiendo miedo. Y el proceso posterior o a consecuencia de ello se producen los síntomas del asma. Fijaros que esto se parece mucho a lo que dice el Dr. Hammer cuando habla, primero es el conflicto emocional, luego es la alteración en el cerebro y luego es la manifestación en el órgano. Esto lo publicó el Dr. Richard Davidson en el año 2005. Esto es un estudio realizado en Valencia, en la Universidad de Valencia y diferentes hospitales de Valencia, que relaciona el cáncer de pulmón con la depresión. O sea que no solo son estudios internacionales, sino que también en España hay trabajos que van en esa línea. Hablemos ahora de las enfermedades del aparato digestivo. Estas enfermedades estarían causadas por conflictos indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia que la persona no asimila a nivel emocional, es decir, que no traga. Los órganos afectados pues, pueden ser cualquiera de los órganos del aparato digestivo, incluyendo el tracto digestivo, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, porque también son órganos que participan en el proceso de digestión. Este es un estudio publicado en el año 2010 que relaciona la soledad con el riesgo de tener cáncer de colon. Los conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción afectan a los órganos sexuales. Por ejemplo, problemas en la relación de pareja. Imaginaros el caso de una mujer que descubre que su marido le está siendo infiel de manera repentina. Esto provoca un conflicto de desvalorización con connotación sexual. ¿Cómo responde el cuerpo? Pues intentando aumentar la producción de hormona sexual femenina. Y para ello suele generar quistes en el ovario, que son los que aumentan la producción de esa hormona sexual femenina. Otra situación que se puede dar, imaginaros el caso de una mujer que está casada, pero que no está enamorada. Y como no está enamorada, no desea tener relaciones sexuales con su pareja. Pero cree que está obligada por el hecho de estar casada. Pero en realidad existe un rechazo a la relación sexual. ¿Cómo responde el cuerpo ante ese rechazo? Pues muchas veces lo que suele ocurrir es que se producen pólipos, quistes, en la zona de la vagina, que son como si fueran barreras que está poniendo la mujer a mantener relaciones sexuales. O, por ejemplo, se suelen producir infecciones en la zona de los genitales, porque lo que hace el cuerpo es intentar eliminar el tejido que ha estado en contacto con esa relación sexual no deseada. Ese es un artículo del año 1971 que relaciona la desesperanza
como un factor de riesgo de tener cáncer de cuello de útero. Los problemas en el útero suelen tener que ver con los hijos. Por ejemplo, mujeres que quieren quedarse embarazadas pero no lo consiguen y se traumatizan por ello, suelen tener problemas de útero, entre otros problemas que puede haber. Los conflictos que provocan la pérdida de la autoestima son los que causan las enfermedades de los huesos y de la médula ósea. Y como en la médula ósea se produce la sangre, pues las enfermedades de la sangre. Enfermedades de los huesos pueden ser el cáncer de hueso, puede ser la artritis, puede ser la osteoporosis, o enfermedades de la sangre como las anemias y las leucemias. Están relacionados con conflictos de pérdida de la autoestima. Estos son artículos que relacionan los factores psicológicos con la leucemia. Hay uno relativamente reciente, del año 2009, pero hay artículos tan antiguos como el año 1958, mucho antes de que Hammer hiciera sus descubrimientos. Yo este artículo lo considero una joya porque lo veo muy acertado. Es un estudio que se estaba haciendo sobre leucemia infantil en niños y en adolescentes. Estudian 33 casos de leucemia y intentan estudiar también el entorno en el que esos niños viven y qué cosas tienen en común esos niños. Y resulta que descubren que de esos 33 casos, en 30 se ha producido la pérdida del padre o de la madre, sobre todo de la madre, por diferentes motivos, sea por fallecimiento, sea por abandono, por diferentes motivos. De hecho, hablan en este artículo de algo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue que hubo un pico de leucemias infantiles muy alto. Entonces ellos esto lo relacionan pues con que en la guerra pues murieron muchas personas, muchos padres, muchas madres, muchos niños quedaron huérfanos y algunos de esos niños vivieron esa pérdida de una manera tan traumática que esto contribuyó a que se desarrollara después la leucemia. Puesto que estamos hablando de que muchas enfermedades físicas pueden tener un origen emocional, el tratamiento de estas enfermedades, según la nueva medicina del Dr. Hammer, debería requerir una terapia emocional que iría orientada a la identificación del conflicto y a su resolución. Es decir, ayudar a la persona a que identifique el conflicto y a que lo resuelva. La propia enfermedad ya te da una pista de cuál es ese conflicto. Y porque esto, el resolver el conflicto, va a hacer que el cuerpo active los mecanismos naturales de regeneración que tiene. Luego habría que ayudar a que esos mecanismos acaben lo antes posible su trabajo, evitando los problemas que pueden aparecer en esa etapa. Ya hemos hablado antes de las inflamaciones excesivas del cerebro, que pueden requerir el uso de antiinflamatorios como los corticoides. Hay diferentes tratamientos, remedios. Por ejemplo, el Renoven es un producto que ayuda a las defensas en esa etapa de resolución de conflicto. Se puede conseguir en herboristerías el Renoven. Remedios que están en la medicina naturista, como el calanchoe, que es una planta que tiene muchos efectos positivos, antitumoral, es antiinflamatoria, es antihemorrágica. Una planta que se toma en fresco, es decir, no es en infusión, sino que es las hojas de la planta fresca, es lo que se toma. Remedios que pueden estar en la medicina homeopática o la propia en medicina energética. El Reiki puede ayudar también a mejorar, a que la fase de solución sea más corta y se resuelva antes. Pero no debemos olvidar que si la enfermedad es de origen emocional, es necesario resolver el conflicto, porque si solo tratamos la parte física, no vamos a conseguir mejorar. Tiene que ser una terapia completa, a nivel emocional y a nivel físico. Y aunque muchas personas podrían curarse si toda esta forma de tratar se empezara a aplicar, también es cierto que hay personas que, habiendo resuelto el conflicto emocional, mueren en la fase de curación de ese conflicto. Eso plantea un interrogante. Si la solución del conflicto no me asegura automáticamente la recuperación de la salud
y la continuidad de la vida, cuál es, si es que lo hay, el significado de la enfermedad. Además sabemos que hay enfermedades que no vienen de conflictos emocionales, por ejemplo las enfermedades congénitas. Muchas de ellas son enfermedades causadas porque se heredan genes de los padres y eso es lo que causa la enfermedad, o porque durante el embarazo se producen alteraciones genéticas. ¿Cuál sería el origen de esas enfermedades? Pues para intentar contestar a esas preguntas es necesario que entremos en la segunda parte de la charla, lo que yo llamo el significado espiritual de la enfermedad. Y para empezar esta parte de la charla me gustaría empezar poniéndome un poco en la piel de la persona que está enferma, con una enfermedad grave, que puede acabar con su vida. Seguramente a esa persona le gustaría saber, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Qué es? ¿Que tengo mala suerte en la vida? ¿Qué es? ¿Que Dios me castiga? Hay personas creyentes que lo viven como un castigo divino. También le gustaría saber, en el caso de que sea una enfermedad grave que le puede causar la muerte, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Y otra cosa que le gustaría saber es, cuando me muera, ¿qué va a pasar? Seguramente si uno le hace estas preguntas a un médico, ya que está en manos de médicos, el médico le va a contestar desde el punto de vista material. ¿Por qué tengo yo esta enfermedad? Pues le puede decir que usted tiene una predisposición genética. Pero esa persona puede decir, ya, pero ¿por qué la tengo yo y no la tiene mi vecino, por ejemplo? Esa predisposición genética. Pero ya, mire, le ha tocado los genes malos. La siguiente pregunta, doctor, ¿esta enfermedad es grave? ¿Me puedo morir? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? El médico le puede hacer una predicción en base a estadísticas, no lo sabe realmente, pero en función de las estadísticas puede hacer una predicción. Imaginemos que es una enfermedad grave que puede causar la muerte. La siguiente pregunta sería, ¿y cuando me muera qué va a pasar? Seguramente eso no se atreva a preguntárselo al médico, pero imaginemos que se atreve. ¿Qué es lo que uno esperaría que le dijera al médico? Pues que no se puede demostrar que existe la vida después de la muerte. Con lo cual esa persona se queda más o menos igual. No ha encontrado ninguna explicación al porqué de su enfermedad ni ninguna esperanza que le consuele. De hecho, el tema de la muerte no es una cosa que solo se debieran plantear las personas que están enfermas. Nos lo deberíamos plantear todos, porque todos en algún momento nos vamos a morir. A lo mejor las personas que son jóvenes pueden pensar, no me comas la cabeza a mí con este tema ahora, ya lo pensaré cuando sea anciano. Pero hay veces que la muerte llega a nuestra vida sin avisar, de manera repentina, por ejemplo a través de un accidente de tráfico o una enfermedad grave, repentina. Entonces no podemos dejar el tema para más adelante. Ya nos está tocando en primera persona. Ya no podemos dejarlo para otro momento. Y como la mayoría de personas en ese momento no están preparadas, eso les viene como un jarro de agua fría, como la cosa más traumática que te puede pasar en la vida. Y eso ocurre porque la mayoría de personas piensan que la muerte es el final de todo, que es el final de nuestra vida, de nuestros seres queridos y el final de la relación que tenemos de amor con esos seres. Sin embargo, para mí sí que existe una explicación que nos podría ayudar a ver la muerte de otra manera, a ver la enfermedad de otra manera. Y esa explicación ha venido pues de conocer los testimonios de personas que han estado como en el umbral entre la vida y la muerte. Ahora hablaremos un poco de ellos. Hablaremos de las experiencias de muerte clínica, experiencias cercanas a la muerte. Hablaremos de las experiencias de los moribundos, de las personas que recuerdan vidas pasadas y de las que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Todas estas experiencias han sido investigadas por la medicina, por la ciencia, y ahora pues se ha llegado a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir. Las personas que han experimentado la muerte clínica, por diferentes motivos, esas personas han estado durante unos minutos muertas, su cuerpo ha estado muerto. Y gracias a las maniobras que existen ahora para reanimar a la gente, pues han conseguido ser devueltas a la vida. Resulta que estas personas cuando vuelven a la vida cuentan una experiencia que vivieron en el momento en el que su cuerpo estaba muerto. Y resulta que esas experiencias son muy parecidas de unos seres humanos a otros. Ahora vamos a hablar de ellas. La experiencia consiste en la separación de su cuerpo, es decir, lo que ellos son, se separa del cuerpo y una vez se han separado del cuerpo siguen sintiendo, siguen pensando, siguen percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor.
De hecho, si están en el hospital y están siendo sometidos a maniobras de reanimación, pues escuchan toda la conversación que tiene el personal médico y luego son capaces de reproducirla. Algunas de esas personas, cuando se han separado del cuerpo, viajan más allá, como una especie, dicen que tienen como una especie de viaje a toda velocidad, como si fuera por un túnel, al final del cual pues llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, un lugar donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Esta experiencia es la que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese momento se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Resulta que cuando vuelven al cuerpo experimentan un gran cambio en su vida. Por ejemplo, dejan de tenerle miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. También suelen experimentar un gran cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, por tener trabajo, por tener dinero, ser sexys para ligar más, pagar la hipoteca, ese tipo de cosas. Estas personas se dan cuenta que todo eso no es tan importante, que lo realmente importante es desarrollar los sentimientos de amor. Y entonces procuran, a partir de entonces, vivir la vida más de acuerdo con lo que sienten y empiezan a valorar más las relaciones personales, porque se dan cuenta que son muy importantes. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son comunes, pues que hubo un momento que ya los investigadores dejaron de mirar para otro lado y empezaron a investigar esto como quien investiga la cura de una enfermedad. Uno de los pioneros en la época moderna del estudio de las experiencias cercanas a la muerte es el Dr. Raymond Moody, un psiquiatra y filósofo norteamericano que en el año 1977 escribe un artículo de investigación titulado Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. A nivel divulgativo escribe los libros Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él expone pues, todas estas etapas que viven las personas en ese momento que su cuerpo está clínicamente muerto. Y lo que os he explicado, uno de los que lo descubrió primero en esta época moderna es el Dr. Raymond Moody. Después de él han venido otros investigadores que han corroborado todas esas evidencias. Uno de ellos es el Dr. Melvin Morse, pediatra que trabajaba en el Hospital Infantil de Seattle y que por cuestiones de trabajo pues atendió casos de niños que entraban clínicamente muertos y que tras ser reanimados consiguen ser devueltos a la vida. Resulta que los niños, algunos de estos niños también contaban la misma historia que los adultos: la separación del cuerpo, el ir a un lugar maravilloso, el encuentro con familiares ya fallecidos, el abuelito, la abuelita y la vuelta al cuerpo. Esto lo publica en el año 94 en un artículo titulado Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina. A nivel divulgativo escribe el libro Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Investigadores en una época más reciente sobre estos temas son el Dr. Sam Parnia y el Dr. Peter Fenwick. El uno es cardiólogo y doctor en biología celular de la Universidad de Southampton y el otro es neuropsiquiatra en el Hospital Maudsley, los dos en el Reino Unido. Ellos dirigen un proyecto de investigación sobre la conciencia en estado de muerte clínica. Es un estudio donde participan más de 25 hospitales de todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos y del Reino Unido. Ellos ya han publicado diferentes artículos sobre estas experiencias cercanas a la muerte, tanto de sus hospitales como de este estudio internacional que están haciendo ahora, que ha publicado hace poco, en el año 2014, publicaron los resultados. Ellos a nivel divulgativo tienen publicados los libros ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y La verdad en la luz. En este último es una investigación de más de 300 experiencias cercanas a la muerte. El doctor Peter Fenwick va a visitar en noviembre, va a hacer una charla en Elche, en
Palacio de Congresos de Elche, una conferencia de entrada libre y gratuita. Lo digo porque si alguien tiene interés o conoce a alguien que quiera ir, pues que sepa que el 5 de noviembre va a hacer esta charla. El doctor Pim van Bloemer, cardiólogo holandés, también ha publicado para mí el artículo más completo sobre experiencias cercanas a la muerte. Engloba más de 400 casos de personas que han estado clínicamente muertas. Aproximadamente el 20%, una de cada 5, tiene una experiencia cercana a la muerte. Es decir, no son todos los que experimentan la muerte clínica los que tienen una experiencia cercana a la muerte. Es 1 de cada 5 personas. En este estudio, pues, la verdad es que analizan muchas cosas. Analizan si las creencias religiosas tienen alguna influencia sobre el tener una experiencia cercana a la muerte. Llegan a la conclusión de que no. También descartan la falta de oxígeno o la destrucción neuronal como causantes de la experiencia cercana a la muerte. Tampoco el miedo a la muerte tiene ninguna influencia en tener la experiencia cercana a la muerte. Todo esto él lo cuenta en su artículo del año 2001, Experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco. Se publica en la revista Lancet, que es la segunda revista más importante en investigación científica del mundo. Tiene el libro Conciencia más allá de la vida, publicado. Otro investigador en este tema es el doctor Jeffrey Long, con el libro Evidencias del más allá, pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. En España tenemos la contribución del doctor Enrique Vila, con el libro Yo vi la luz. O también tenemos el trabajo del doctor Jean-Jacques Carbonnier, médico francés, que ha publicado los libros Las pruebas científicas de una vida después de la vida, o 7 buenas razones para creer en el más allá. Todos estos investigadores que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte están llegando a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real que nos está diciendo que la vida continúa más allá de la muerte del cuerpo físico. Es decir, que la consciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque esas personas en el trance final de la vida también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como seres de luz. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, que cuando una persona está en un hospital, los médicos se acercan a los familiares y le dicen: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos ya fallecidos? Y esto es independientemente de la creencia que uno tenga. Esto le pasa a ateos, le pasa a agnósticos, le pasa a cristianos, musulmanes, judíos, gente joven, gente mayor. Parece ser que todos en el final de la vida nos hemos puesto de acuerdo en alucinar lo mismo. Yo creo que no se trata de ninguna alucinación, sino que se trata de una experiencia real que, si nos tomáramos la molestia de estudiar, nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia, por ejemplo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra, que por cuestiones de trabajo, pues ella convivía con enfermos terminales y ellos pues le iban contando todas las experiencias que estaban viviendo. Eso a ella le da que pensar, que ella no creía en la vida después de la muerte, y después de conocer esas experiencias empieza a creer que realmente la muerte no existe, sino que es una etapa de transición hacia otra forma de vida. Parece ser que el objetivo de las experiencias en los moribundos es preparar al moribundo para esa transición que hace hacia el otro plano. Ya que de aquí les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos, del otro lado les echan un cable. Algunos libros de Elizabeth Kubler-Ross, uno de ellos es La muerte, un amanecer. Tiene muchos artículos y libros, pero uno de ellos muy interesante es este, y por eso os lo recomiendo. También el doctor Peter Fenwick, acordáis que hace 2 diapositivas lo había puesto también porque estaba estudiando las experiencias cercanas a la muerte. También está estudiando las experiencias en moribundos. De hecho, él ha escrito un artículo de investigación de experiencias del final de la vida, que son como se llaman
las experiencias de los moribundos. En este artículo, publicado en el año 2010, lo que han hecho es buscar la colaboración de los centros geriátricos, porque en esos centros pues hay muchas personas que mueren cada día y el personal de esos centros, pues algunos de ellos han recogido esas experiencias. Pero en este estudio no solo se han dedicado a recoger experiencias que ya han ocurrido, sino que han empezado a recoger las experiencias a partir de ese momento de forma sistemática. Es decir, cuando hay una persona moribunda en esos centros, el personal de esos centros le pasan una encuesta, un cuestionario de preguntas para saber exactamente esa persona qué es lo que está viviendo, si está teniendo una experiencia con otros seres o no. Hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad. Otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hay investigadores que también se han dedicado a estudiar estos casos. Por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, médico y bioquímico canadiense, profesor de la Universidad de Virginia. Él lo que ha intentado es comprobar si lo que estos niños recuerdan ha ocurrido en realidad o no. Estos niños suelen ser niños muy pequeños, que a una edad temprana, cuando empiezan a saber hablar, pues empiezan a decir pues, que han vivido una serie de cosas que parecen haber ocurrido en otra vida. Y resulta que dan detalles concretos que es posible ver si realmente han ocurrido en realidad o no. Pues a esto se ha dedicado el doctor Ian Stevenson. Y en ese trabajo de investigación, de recopilar datos, ha conseguido una base de datos de más de 2.500 casos en los cuales se ha comprobado que lo que esos niños decían había ocurrido en realidad. Es decir, era un hecho que correspondía a la vida de otra persona que ya había fallecido. Esto él lo ha explicado en diferentes artículos de investigación y en sus libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Otro de ellos es niños que recuerdan otras vidas. El doctor Jim Tucker también ha continuado ese trabajo de investigación. Ha publicado varios artículos sobre este tema y el libro Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Si os interesa este tema, podéis entrar en YouTube y poner como palabras clave reencarnación, Ian Stevenson o Jim Tucker. Y eso os llevará a algunos documentales donde se habla de casos concretos de niños en los cuales se ha comprobado que realmente ese recuerdo ha ocurrido en realidad. Algunos son muy impactantes, os lo recomiendo. Hablemos ahora de las personas que recuerdan vidas pasadas a través de hipnosis. Los primeros casos de recuerdos de otras vidas a través de hipnosis realmente aparecieron de forma accidental, es decir, no había una pretensión de explorar en otras vidas. De hecho, muchos de los terapeutas no creían en la reencarnación. Resulta que esos episodios aparecieron en algunos casos donde había personas que tenían algún tipo de trauma o fobia que no conseguían identificar cuándo empezó en la vida de ese paciente. Los terapeutas pensaban que podía tratarse de algún problema de la infancia temprana que se ha olvidado pero que no se ha superado. Entonces le pedían a los pacientes en la sesión de hipnosis que volvieran al momento en el que se inició el trauma. Ellos pensaban que contarían alguna cosa de la infancia. Paradójicamente, algunas personas lo que hacían era contar una situación que parecía haber ocurrido en otra vida. De hecho, algunas personas describían su forma de morir en la vida anterior y cómo esa forma de morir había influenciado en el miedo, en la fobia que tenían en la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían miedo a meterse en el agua, no podían meterse en la piscina o en la playa porque tenían terror. Resulta que cuando les hacen la regresión, esas personas lo que hacen es que describen su forma de morir en la vida anterior. Habían muerto ahogadas. Esa forma de morir les había sido tan traumática que todavía la conservaban como un miedo a meterse en el agua en la vida actual. Algunos libros que hablan sobre este tema: Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick. Ya veis que el doctor Peter Fenwick está metido en todos los fregados. El doctor Brian Weiss también ha escrito varios libros sobre este tema. Muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, una misma alma. Hay otro libro muy interesante que es La vida entre vidas, del doctor Michael Newton. Este libro
no es que hable de otras vidas físicamente encarnado. Lo que se recoge aquí en este libro son testimonios de personas que recuerdan un momento de su pasado en el que no estuvieron ligados a un cuerpo físico. Lo que esas personas suelen recordar es la etapa anterior al nacimiento. Y lo que recuerdan de esta etapa es cómo están en otro plano preparándose para la vida actual. Qué tipo de circunstancias van a enfrentar en la vida, con quién van a vivir esas circunstancias, es decir, quiénes van a ser los acompañantes en esa vida, es decir, la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Otra cosa es que luego lo cumplan, porque sabéis que en las familias pueden estar los mayores amores, pero también los mayores odios. Hay personas que afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más frecuente es con seres queridos fallecidos recientemente, que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo. Esos familiares fallecidos contactan con sus familiares que se han quedado en este plano, sobre todo para hacerles saber que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor, superar la pérdida, continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta que llegue el momento en que nosotros también pasemos a ese otro lado. Estas experiencias son bastante comunes, lo que pasa es que hay muchas personas que no las cuentan porque tienen miedo a qué dirán, a que los demás piensen que se están volviendo majaras. Pues manera de evitarlo, pues uno se lo guarda para sí mismo. Pero hay muchos casos. Algunos libros que hablan sobre este tema son Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Hay personas que tienen este tipo de contactos, pero no solo limitado a cuando se muere un ser querido, sino que está... Te lo he dejado así para que le puedas hacer la foto. Hay personas que tienen este tipo de experiencias, pero no solo cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual con personas ya fallecidas, de las cuales dicen recibir mensajes. Independientemente de que haya personas que se inventen este tipo de contacto, como las que salen a partir de las 12 de la noche en los canales de televisión, yo creo que hay casos que merecen la pena estudiar. Y la única manera que tenemos los demás para saber si esto puede ser real o no es analizar si la información que transmiten se corresponde con la realidad. Pues esto es lo que ha intentado hacer la doctora Julie Beischer, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha ideado un experimento para averiguar si el contacto con seres ya fallecidos a través de mediums es posible. Ella buscó a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido y le pidió a esos estudiantes que diera información detallada sobre la vida de esas personas fallecidas, sobre su vida privada, su vida personal. Luego pidió a los mediums que hicieran lo mismo, que dieran información sobre esas personas ya fallecidas. A ser posible que fuera el propio fallecido el que contactara y hablara sobre sí mismo. Y luego contrastó la información obtenida de los mediums de la obtenida de los estudiantes. Resulta que el grado de coincidencia entre las informaciones era tan grande que ella no encontró ninguna otra explicación a esa coincidencia que realmente que el contacto era un contacto real. Esto ella lo ha explicado en diferentes artículos de investigación en los años 2007, 2009 y 2011. Ella es continuadora del trabajo del profesor Gary Schwartz, también de la Universidad de Arizona, que ha escrito el libro Las experiencias de la otra vida, donde se presentan evidencias científicas sobre la vida después de la muerte. Y ahora viene el quid de la cuestión. Dicho todo esto, que era como un preámbulo para volver un poco al tema del que estábamos hablando. Acordaros que estábamos hablando de la enfermedad y estábamos intentando averiguar cuál es el significado de la enfermedad. También estábamos preguntándonos qué pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después, y ya que estamos, pues preguntemos por el sentido de la vida. Vamos a ver qué nos dicen esas informaciones obtenidas a través de todos esos testimonios, lo que yo llamo informaciones del otro lado.
una de las cosas que se nos dicen es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esa vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, sino que es solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores. Que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias. De hecho, son circunstancias que elegimos nosotros mismos antes de nacer. El objetivo es que a través de esas pruebas aumentemos nuestra capacidad de amar. Desde este punto de vista es a través del cual podemos entender el origen de las enfermedades congénitas. Son enfermedades cuyo origen se encuentra en lo que hemos hecho en otras vidas, generalmente cuando se ha actuado generando sufrimiento en los demás, incluso habiendo causado la muerte de otros seres. Cuando una persona comete un acto de esa naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio ser, como una especie de tóxico psíquico que le impide continuar con su proceso evolutivo. Necesita deshacerse de él para seguir avanzando. Y una de las formas que tiene para deshacerse de ese tóxico es, cuando vuelve a nacer, transferírselo al cuerpo físico, como si el cuerpo fuera una especie de paño o de esponja que absorbe el impacto de ese tóxico. Pero en esa transferencia del tóxico al cuerpo físico se puede producir una alteración genética y esto es lo que provocaría la enfermedad congénita. Pero en realidad esa enfermedad congénita es una situación en la que uno va a experimentar un sufrimiento semejante al que ha causado en los demás. Y eso es lo que le sirve para aprender. Un ejemplo real que tuve la oportunidad de conocer que nos va a servir para entender mejor esto. Es el caso de un chaval que tuve la oportunidad de conocer gracias a su madre. Resulta que este chaval tenía el deseo de ser piloto de aviación desde muy pequeño, pero como le diagnosticaron una enfermedad congénita, una leucemia de nacimiento, pues no pudo cursar los estudios de piloto. Pero sí pudo estudiar para ser azafata o azafato. Pero justo cuando estaba a punto de terminar esos estudios, fallece. Ya os podéis imaginar el dolor de la familia, el dolor de esa madre, pensando que ni la única cosa que le había hecho ilusión a su hijo la había podido llegar a disfrutar. Y resulta que en ese estado de cosas, su hijo, ya desde el otro plano, se pone en contacto con ella. Y le dice, mira mamá, no quiero que sufras por mí, porque yo ahora estoy bien. Al haber muerto el cuerpo, se acabó la enfermedad. Pero te quiero contar el porqué de mi vida. Yo esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas, y esas bombas hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo elegí esta enfermedad porque era como una especie de ir quemándome poco a poco por dentro, de experimentar en mí mismo el dolor que yo había causado en los demás, y así tomar conciencia que ese dolor no le es agradable a nadie, más bien que genera mucho sufrimiento. Eso no quiere decir que por cada acto negativo del pasado tengamos que venir en el presente o en el futuro a pasar por una enfermedad congénita. Hay muchas formas de aprender, pero es cierto que esta es una forma de aprendizaje muy rápida, y esos espíritus deseosos de evolucionar la eligen precisamente por eso, porque es una forma rápida de aprendizaje. El objetivo de todas esas experiencias no es el de castigar, sino el de aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a amar. Fácil de decir, difícil de conseguir. Y dentro del aprender a amar, una de las cosas importantes es aprender a no hacer sufrir a los demás, a no causarles daño. Y eso es lo que esos espíritus a través de esa prueba querían aprender. Para mí el amor en su grado máximo puede definirse como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo.
Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual como le gustaría serlo a él mismo. Por eso intenta ayudar a los demás a que sean felices, o por lo menos intenta no perjudicarles, no hacerles sufrir. Fijaros cómo cambiaría el mundo si todas las personas empezáramos a actuar de esa manera. Lamentablemente no es así. Muchas personas en el mundo están solo ocupadas de sí mismos, más bien de satisfacer su egoísmo, y poco o nada ocupadas de sus propios sentimientos, ni de los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y a consecuencia de ello nos hacemos daño los unos a los otros. Es decir, que la gran causa del sufrimiento en el mundo es la suma del egoísmo de las personas que formamos parte de este mundo. Por eso, para poder desarrollar la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como eliminar el egoísmo. Y el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. No solo pensemos en el egoísmo material, en la codicia o en la avaricia, que todos lo reconocemos como una manifestación del egoísmo. Hay formas de egoísmo que son más sutiles, que a veces incluso imitan al amor, pero que no son amor. En los libros, las leyes espirituales y la ley del amor, intentamos identificar cuáles son esas formas de egoísmo, ponerles un nombre para intentar reconocerlas y poco a poco ir cambiándolas. Hay muchas formas de egoísmo. Yo por cuestiones de tiempo solo os voy a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el miedo. Pero antes de eso me gustaría dar algunas pinceladas de cuál es el primer paso que deberíamos dar para poder amar. Para mí ese paso es el amarnos a nosotros mismos, porque la persona que no se quiere a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Sabemos que hay personas que tienen la autoestima muy baja. Esas personas no tienen ni ganas de vivir. ¿Qué pueden hacer esas personas por los demás? No pueden hacer nada. Primero tendrán que recuperar las ganas de vivir, amarse a sí mismas. Pero también es importante que sepamos lo que es amarnos a nosotros mismos, porque a veces lo confundimos con satisfacer el propio egoísmo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, yo tengo la autoestima muy alta, hago lo que quiero, lo que me apetece. Mira, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarnos a nosotros mismos tal y como yo lo entiendo, más bien sería satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso es lo que nos puede hacer sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven, pero se ha dado cuenta de que no está enamorada de su marido. Si esa mujer se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido, oye, que yo no estoy enamorada de ti, y como no estoy enamorada de ti, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer ha sido educada en una educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta, lo que nos afecta es el qué dirán. ¿Cómo van a reaccionar los demás ante ese paso? Por ejemplo, la pareja. ¿Cómo va a reaccionar el marido? ¿Lo va a entender o va a tomar represalias? ¿O la familia lo va a entender o va a tomar represalias? ¿O qué va a pasar con los hijos en el caso que haya hijos en la relación de pareja? ¿O qué va a pasar con la hipoteca o con el sustento material? Pues imaginemos que por alguna de esas razones o por una suma de todas ellas, esa mujer decide continuar esa relación de pareja. Pues esa es una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa, influida por la educación que ha recibido,
en contra de lo que siente. Y a consecuencia de eso sufre. Por eso yo creo que es muy importante que todos miremos en nuestra vida si somos felices o somos desgraciados. Y si reconocemos que somos desgraciados, que indaguemos en los motivos por los cuales somos desgraciados. Si descubrimos que es porque no vivimos de acuerdo con nuestros sentimientos, empecemos a cambiar eso. Primero aclarémonos en cuáles son nuestros sentimientos y cuáles no son nuestros sentimientos. Y cuando esto lo tengamos claro, tomemos decisiones para vivir de acuerdo con nuestros sentimientos. Aunque eso sea darle la vuelta a nuestra vida de arriba abajo. Aunque haya personas que no vayan a entender ese cambio. Es preferible que intentemos defendernos de lo que nos hacen los demás, que seamos nosotros los que nos estamos agrediendo. Porque la persona que no vive de acuerdo con sus sentimientos se está agrediendo ella misma, se está haciendo sufrir a sí misma. También en el tema del amor a los demás estamos un poco confundidos. A veces llamamos amor a cosas que son egoísmo disfrazado de amor. ¿Puedes encender la luz? ¿Podéis encender la luz? Me gusta veros un poquillo, como se está haciendo de noche. Ahí está. Muy bien. Así está bien. Gracias. Estamos hablando del tema del amor a los demás. A veces confundimos amor con formas de egoísmo que imitan el amor, pero que no son amor. Para mí el amor verdadero, en su máxima expresión, ha de ser incondicional. Es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. Es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Ni nadie tiene derecho a decirte a quién tienes que amar. Eso es algo que lo tiene que elegir uno mismo. Y más en el tema de la relación de pareja. Seguramente nadie se identifica en estas facetas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que yo hago por ellos, y mira cómo me lo pagan, eso pasa mucho. Esperamos algo a cambio de lo que hacemos con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que esperamos a cambio? Que hagan lo que nosotros queremos. Es decir, que en esa forma de querer ya hay una parte egoísta. Porque no es incondicional lo que hacemos por nuestros hijos. Además, vulneramos la libertad de nuestros hijos obligándoles a hacer cosas que no queremos. Y a esa forma de querer es lo que llamamos en el libro el apego. El apego es el amor posesivo, de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso les da derecho a decidir por ella. Es decir, hay una tendencia a vulnerar la libertad de las personas amadas. Incluso se las llega a retener a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la exmujer a manos del exmarido porque este no admite que ella no quiera continuar la relación y ante la imposibilidad de retenerla a través de maltratos físicos o psicológicos la acaban asesinando. Y esa persona que comete el asesinato pues quiere autoconvencerse de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama verdaderamente procura respetar la libertad de la persona amada. Procura que esa persona sea libre y feliz, aunque eso implique renunciar a estar con ella. Porque ¿de qué serviría obligar a una persona a continuar a nuestro lado si no nos ama? A lo mejor la tienes a tu lado, pero no la puedes obligar a que te quiera. Por lo tanto, lo único que conseguirías es sufrir tú y hacer sufrir a los demás. Por eso, si realmente en algún momento de nuestra vida nos pasa eso, que nuestra pareja, por el motivo que sea, decide no continuar la relación de pareja, jamás la perseguiremos para obligarla a continuar. Por supuesto que podemos sentir tristeza por ello, pero eso no nos da derecho a perseguir a la otra persona para hacerle la vida imposible. Dejaremos que haga su vida y nosotros intentaremos rehacer la nuestra. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona a través del apego.
Hay apego en la madre que retiene a sus hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar, o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En realidad, en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no, cuando uno de los dos se cree con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce o lo intenta cambiar, pues lo que hace es sufrir y hacer sufrir. Algunos libros que hablan sobre el amor y la diferencia entre el amor y el apego son la saga de libros de Ami. Son como cuentos, pero que dicen grandes verdades, por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, y como dije al principio, quiero hablaros del miedo. Quizá el miedo más pernicioso, el que más nos hace sufrir, es el miedo a no ser queridos. Dentro del miedo a no ser queridos entra el miedo a la agresividad de los demás hacia nosotros, sea física o psicológica, es decir, entra el miedo al desprecio, a la incomprensión, al rechazo, y finalmente el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querido, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Esas demás personas suelen ser personas a las que queremos que nos quieran, y creemos que si los complacemos en todo nos van a querer más. Pero si en ese deseo de complacer a los demás acabamos renunciando a nuestra voluntad, lo único que vamos a conseguir es ser esclavos en nuestra propia vida. Además, tampoco vamos a conseguir que nos quieran más, porque la persona que realmente te quiere jamás te pediría que renunciaras a tu voluntad, y el que te está pidiendo eso no te quiere, solo se está aprovechando de ti, aunque sea de tu propia familia. Por eso considero que renunciar a la libertad es un sacrificio inútil, porque no conseguiremos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros. Dependiendo de cómo se manifieste el miedo, nos podemos predisponer a unas enfermedades o a otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que provoca las enfermedades del aparato respiratorio. Por ejemplo, el asma es una enfermedad causada por el miedo. El miedo a expresar opiniones suele generar enfermedades en la zona de la garganta, por ejemplo, hipotiroidismo. Las personas con hipotiroidismo suelen ser personas que callan, que no expresan lo que piensan, no expresan lo que sienten. El miedo como represión de la personalidad suele provocar los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. El miedo que se manifiesta como inseguridad suele provocar en las enfermedades de la baja autoestima, enfermedades relacionadas con los huesos y con la sangre. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y cuando ya sabemos a qué tenemos miedo, intentemos enfrentarnos al miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, de acuerdo con sus sentimientos, es la que irá superando el miedo. Pues de todo eso van los libros Las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas para conocernos interiormente, para desarrollar los sentimientos de amor y eliminar el egoísmo. Ambos libros se pueden descargar gratuitamente en internet, en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com, aunque no hace falta apuntárselo, porque si entráis en Google y ponéis las leyes espirituales, eso os va a llevar a la primera entrada, es la del blog. También hemos traído los libros en formato papel, por si a alguien les es más cómodo leerlo en papel. Los libros valen 2 euros y con esos 2 euros se cubren los gastos de la imprenta, es decir, que no hay ánimo de lucro. Hemos traído libros, allí al final de la sala, los podéis conseguir ahora cuando termine la charla. Y ya para ir acabando y como resumen, deciros que para mí el conocimiento de todo esto, que es una realidad, pues me ha ayudado a darme cuenta pues, de que la vida sí que tiene un sentido, que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo, que tiene el objetivo, la intención de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar, aunque sí que es cierto que hay
situaciones, sufrimientos que nos podríamos evitar porque son consecuencia de que actuamos en contra de lo que sentimos. Todo ese sufrimiento nos lo podríamos evitar si empezáramos a actuar de acuerdo con nuestros sentimientos. Pero también es cierto que hay pruebas que vienen como consecuencia de los actos realizados contra otros seres en otras vidas. Por eso, la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener dos orígenes. Por un lado, tendríamos las enfermedades adquiridas, enfermedades que tienen que ver con lo que ocurre en esta vida exclusivamente. Suelen ser enfermedades que vienen porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos ha tocado vivir en la vida, generando sentimientos tóxicos que dañan nuestro interior y nuestro exterior. O bien porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos casos, la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Por otro lado, tenemos el caso de las enfermedades congénitas. Estas enfermedades tienen su origen en los actos realizados en otras vidas. Son como pruebas para eliminar deudas acumuladas. Y es un proceso mediante el cual, a través de la enfermedad, uno experimenta un sufrimiento semejante al que causó en los demás. Y a través de esa prueba toma conciencia que ese sufrimiento no le es grato para nadie y deja de querer provocarlo. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación de nuestro interior y por tanto nos ayudan a adquirir un mayor grado de sensibilidad. Sensibilidad respecto a nuestros sentimientos y sensibilidad respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. En realidad, si lo miramos bien, deberíamos tomar conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de ayudarnos a que desarrollemos nuestra capacidad de amar. Si lo viéramos de esta manera, seríamos capaces de afrontar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos afrontar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Es solo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado, que es el cuerpo, para regresar a la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. Nuestra voluntad está en hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, desde el egoísmo hacia el amor, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero, cambiará. En realidad nosotros no podemos cambiar a los demás, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y esperar y desear que los demás lo cojan de ejemplo. Y si no, pues no pasa nada. Pero si muchas personas individualmente decidieran dar ese paso, el cambio individual de muchos traería como consecuencia el cambio colectivo. Y el mundo, en vez de ser un lugar de sufrimiento, sería un sitio maravilloso donde vivir. Y ya para acabar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que resume muy bien el mensaje de la charla, que dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y ya para acabar, simplemente daros las gracias por vuestra atención y si queréis ahora preguntar o comentar alguna cosa, podemos abrir un turno de preguntas. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar 5 minutos de descanso para las personas que se tengan que ir y después, si queréis, reanudamos y hacemos un pequeño debate. No sé cómo vamos de tiempo, Maite, tú me dirás. ¿Hacemos un debate de esa manera? ¿Os parece bien? Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a hacer ese descanso.